Buenas noches, profesor. Bueno, la obra que me ha tocado a mí exponer le habla a la alumna Aurora Ruiz Castillo del primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas. Es La hoja de Nigel por John Ronald Review Tolkien. Obra Hoja de Nigel es un cuento corto escrito por John Ronald Review Tolkien en 1939. También apareció publicado por primera vez en el periódico católico Dublin Review en 1945. Es parte también de lo que llama el árbol de los relatos, de un follaje, ¿no?, innumerable en el que cada hoja es todas las hojas. Es una pretendida alegoría de la relación de Tolkien y su entorno. Cuenta también la vida y la muerte de un artista que ejemplifica una de las ideas fundamentales de Tolkien. La obra de arte debe tener la consistencia interior de la realidad. Autor John Ronald Review Tolkien. Es un especialista en historia medieval y escritor fantástico, británico de origen sudafricano. John Ronald Review Tolkien nació en Bloemfontein, Orange, Sudáfrica, el 3 de enero de 1892 y su hermano Arthur Hillary 2 años después. Después de la muerte de su padre, que fue en 1896, Arthur Tolkien se trasladó junto a su madre a Inglaterra. Al morir su madre en 1904, los hermanos se van a vivir a casa de una tía en Birmingham, pero es al cura Francis Morgan a quien se le encomienda el cuidado y educación de los dos hermanos. A partir de ese momento, el padre Morgan se convertiría en su tutor y mentor. En 1908 comenzó su primer curso en el Exeter College de Oxford, donde conoció a Edith Bratt y con quien se comprometió en el año 1914. 2 años después ellos contraen matrimonio y Tolkien es enviado a la guerra en Francia. A fines de 1916 es devuelto a Inglaterra con la fiebre de las trincheras y además con heridas causadas por una granada. Al finalizar la guerra, regresó con su familia a Oxford, en donde se une al grupo que elabora el nuevo diccionario de inglés. En 1971 muere su esposa a los 82 años de edad y Tolkien casi 2 años después, el 2 de septiembre de 1973 en una clínica, a los 81 años de edad. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Wolvercote en Oxford. John Ronald Review Tolkien es uno de los escritores más famosos. Sus obras son ampliamente conocidas y estudiadas. Es indudablemente uno de los grandes representantes de la literatura fantástica de todos los tiempos. Se puede decir que Tolkien confiere a una peculiar facultad del hombre el hecho de la creación fantástica. Dicha facultad es la imaginación. Estilo literario. John Ronald Review Tolkien es uno de los escritores más famosos del siglo XX. Sus obras son ampliamente conocidas y estudiadas, ¿no?, incluso para la realización de doctorados. Es indudablemente uno de los grandes representantes de la literatura fantástica de todos los tiempos. También ha dado grandes historias a los lectores que se acercan a sus obras. El sudafricano revivió las antiguas leyendas, mitos y cuentos nórdicos, así como anglosajones y europeos en general. Muchos comentaristas apuntan esta idea, ya que en su novela más importante, que es El Señor de los Anillos, las espadas tienen nombre. Los personajes llegan a adquirir gran cantidad de sinónimos, sus creaciones tienen conocimiento de su genealogía. Dichos elementos son considerados propios de la literatura antigua y medieval. A la creación que se realiza por medio de la imaginación, Tolkien la llama su creación. No es algo exclusivo de la literatura, sino que compete a todas las artes, donde tiende más a escribir poéticamente, con versos medidos y utilizando también elementos de la literatura europea antigua y media.
Contexto histórico-social. Durante esa época es donde surgieron los conflictos más grandes y sangrientos de la historia mundial, ¿no? Donde se produjeron las dos guerras mundiales. Esto fue a causa de millones de muertes y millones de inválidos. Se derrumbaron los cuatro imperios autoritarios, que son Imperio del Zar, Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán. Es donde el mundo quedó dividido en dos bloques, ¿no? El bloque capitalista, que va a ser liderado por los Estados Unidos y con influencia en Europa Occidental. El bloque comunista, que fue liderado por la URSS y con influencia por Europa del Este, ¿no? Las diferencias sociales se acentuaron con el enriquecimiento de los mercaderes de armas y el empobrecimiento de los pequeños ahorradores. Las mujeres adquirieron un nuevo lugar en la sociedad, o sea, es decir, ¿no? En el campo, oficios, talleres, escuelas, ¿no? La guerra generó un intenso desarrollo en los instrumentos y técnicas de guerra. Movimiento literario. El género literario que más trabajó fue la novela fantástica, aunque también escribió cuentos, poemas, historias de ficción y ensayos literarios. La literatura fantástica, tal y como la conocemos hoy, tiene sus cimientos a finales del siglo XVIII, con la irrupción del romanticismo y sus hechos extraordinarios, ambientes inquietantes y criaturas sobrenaturales. El género fantástico plantea escenarios imaginarios y situaciones prodigiosas, protagonizadas por personajes heroicos. La novela fantástica es un género dentro de la narrativa basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros diferentes. En sentido amplio, puede hablarse de literatura fantástica o de fantasía desde los comienzos del hombre. En la literatura moderna se considera que comenzó con los cuentos de hadas y la fábula, géneros nacidos para estimular la fantasía de los adultos más que la de los niños, aunque ahora se asocien a la infancia. Las ideas. Se refiere, ¿no?, a la capacidad también limitada que avanza hoja por hoja. A la palabra hoja se le denota también a las páginas de un libro. La muerte de un árbol inspira una obra que trata sobre la muerte de un artista. Sin embargo, el tema central del cuento no es la muerte propiamente dicha, sino que va mucho más allá de las tierras imperecederas. Hoja de Nigel es el claro ejemplo de una de las ideas fundamentales de Tolkien, donde para él una obra de arte tenía que tener una consistencia interior con la misma realidad subcreación. Esta relación con la realidad tiene su esencia en la esperanza. Hoja de Nigel es un bellísimo cuento acerca de la esperanza. Nigel es un pintor que debe hacer un largo viaje. Ha empezado a pintar lo que considera su obra maestra. Un cuadro donde una hoja lleva a un árbol y este a todo un paisaje. Parish es su vecino. Lo interrumpe pidiéndole que vaya a llamar a un médico, pues su mujer está enferma. Y a un albañil, pues el viento se ha llevado varias tejas y hay goteras en su casa. A causa de este viaje en bicicleta bajo la lluvia, Nigel cae enfermo. Una semana después vuelve a retomar su trabajo, pero un inspector lo interrumpe. El albañil no vino y Nigel debió ayudar a su vecino a reparar las goteras utilizando el lienzo de su cuadro. Aparece un chofer que rápidamente lo lleva a la estación y acaba finalmente en un hospital donde debe realizar trabajos como cavar de carpintería y pintar. Cuando lo abandona se encuentra junto a su vecino, ¿no? Parish, que también ha estado en el hospital en el paisaje del cuadro que había estado pintando. Nigel marcha para ver qué hay detrás de las montañas del horizonte. Parish se queda esperando a su mujer mientras en el pueblo alguien encuentra un trozo de lienzo donde hay pintada una hoja de árbol, trozo que desaparecerá en el incendio. Análisis.
Hoja de Nigel es un relato que creció en la mente de Tolkien. O sea, literalmente a medida que era narrado, mientras escribía El Señor de los Anillos, el hecho de que lo escribiera de un tirón, algo inaudito en el caso del autor, dice, es que escribía y revisaba casi cada línea una y otra vez, así como la impresión de una inherente autoconciencia que está presente a lo largo de todo el cuento. También pueden ser entendidos como un intento del autor de darse a sí mismo una explicación de su propia tarea artística. Hoja de Nigel puede ser leído también como una alegoría de Tolkien, el creador de mitos en el sentido literal. Es decir, ¿no? El subcreador, el buscador de la verdad a través de la invención lingüística de mundos secundarios. Este relato fue escrito en algún momento entre 1938 y 1939, aunque sería publicado en 1945, ¿no? Un periodo especialmente productivo, tanto para la investigación académica de Tolkien como para su producción literaria. Tras introducir brevemente el personaje y también la situación, Tolkien da unas pinceladas generales de la vida de Nigel, ¿no? Que es de sus dudas y frustración acerca de su trabajo, ¿no? Artístico como pintor, mientras que crece en él un sentimiento también de desesperación causado por el pensamiento de un viaje inminente que tornará imposible la culminación del árbol que está pintando. No tenía sobre ella, ¿no?, una opinión muy definida y habría deseado tener algún amigo que lo orientase. La insatisfacción permanente es un sentimiento común a todo verdadero artista. Tal impresión de una idea clara y brillante atisbaba de modo intuitivo, ¿no? Eh, el propio amor a la idea pura conduce a un interminable trabajo de mejora de la obra. Esos eran los sentimientos de Nigel y también los del Tolkien. Sin embargo, la insatisfacción permanente es inherente a la condición humana y no está limitada a artistas. La mente de Nigel parece estar repleta de esas impresiones de fracaso y extenuación, ¿no? Cuando de repente y sin previo aviso es visitado por el inspector y el chofer para comenzar su viaje. Porque nuestras vidas han sido modeladas, ¿no?, por el artista, todos anhelamos esa inalcanzable perfección. Nigel, como Tolkien, es antes de ser humano que artista. Por eso el cuento puede ser leído como una parábola de la existencia humana, una alegoría con aplicabilidad universal. La concepción tolkieniana del arte como un don inmerecido incluye la gracia como el elemento más importante para juzgar la obra acabada, ¿no? Nigel será cada vez más consciente de esto a medida que avance el relato. El núcleo de la historia, el momento en que Nigel descubre también y reconoce su árbol, aborda la noción teológica de gracia, del don gratuito e inmerecido. Antes de él se encontraba el árbol, su árbol ya terminado, si tal cosa pudiera afirmarse de un árbol que estaba vivo, cuyas hojas nacen, cuyas ramas crecen y se mecen con el viento, que Nigel tantas veces había sentido e imaginado, y que tan a menudo había intentado en vano captar. La distancia infinita entre la idea y la obra de arte debe ser salvada por el medio de una especie de milagro que sirva de puente, ¿no? Una superabundancia del ser. Todas las hojas sobre las que había trabajado estaban allí, mas como él las había imaginado, que como había logrado plasmarlas. Y había otras que solo fueron brotes en su imaginación y muchas más que hubieran brotado de haber tenido tiempo. El cuento termina con el reconocimiento de Perkins, ¿no?, de que nunca supo que Nigel pintase, ¿no? En última instancia, el burócrata manifiesta la misma actitud displicente que Parrish mostraba por falta de sensibilidad, aunque Atkins preserva la esquina del lienzo donde se podía ver el pico de una montaña y un grupo de ramas. Tolkien parece haber encontrado consuelo mientras escribía el cuento al respecto de sus propias preocupaciones y también perplejidades, como hombre y artista. A medida que el relato
avanza la convicción de un hombre que está plenamente avisado de que sus obras no son necesarias para la humanidad. Eh, la convicción de que sus relatos no serían terminados en esta vida era también una plegaria, una petición de tiempo, gracia y humildad, para no olvidar nunca a los muchos, Parrish y a sus esposas, las obligaciones de la vida cotidiana, el resultado de sus decisiones personales, sus responsabilidades que parecían distraerle de sus afanes, de las cosas que amaba más profundamente. Llegado el momento no ocurrirá si él es capaz de concluir su mitología o no. La eternidad espera y él como Nigel no se siente más que un pobre artista pequeño y mediocre. Tolkien sabía que su obra ya había sido salvada en el tiempo, y esa era la fuente también de su esperanza. Su mitología, sus trabajos y sus días académicos, todo aquello que amaba era de Dios y solo suyo, y también para todos los hombres y mujeres, y no solo o principalmente para sí mismo. Gracias.